Jorge Rafael Martínez Alarcón, con Agustín Basilio, Piénsalo con un café. ¿Qué tal, ingeniero? Vamos a conversar sobre esta crisis que ha provocado Estados Unidos en estos últimos 28 días del gobierno de Donald Trump. El pasado viernes en Alemania, en Múnich, el vicepresidente, en su primera participación internacional, da una regañiza a los estados europeos en esta crisis de la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué podemos esperar de esta crisis que Estados Unidos le impone a Europa? Bueno, yo espero que impere la sensatez, porque lo que está ocurriendo en Europa es muy grave, dado que Ucrania ha sido invadida por Rusia, particularmente por instrucciones, por órdenes del señor Putin, y se ha generado ya una guerra que va a cumplir 3 años este 24 de febrero, en donde pues sí se han perdido muchas vidas humanas. Es muy triste lo que está pasando ahí, pero sería incorrecto y sería muy grave que abandonaran a Ucrania, porque Ucrania está luchando una guerra justa en cuanto a que están defendiendo la integridad de su territorio y la viabilidad de su país. Podremos pensar que Ucrania necesita todavía mejorar su democracia, pero por ningún motivo es correcto que se le ceda a Rusia el 20% del territorio de Ucrania, dado que sería como premiar la agresión. Y esto ya lo vimos en 1938, cuando también, curiosamente, fíjate, por los acuerdos de Múnich, Chamberlain le cedió, en ese caso, a los nazis parte de Checoslovaquia, y no se conformó en este caso Hitler, y luego siguió con Polonia. Entonces se sentaría un pésimo precedente. Sí, ha sido un discurso muy fuerte el del viernes, y bueno, parece ser que Putin y Trump quieren negociar el fin de esta agresión, y que sin Ucrania, ¿no? Probablemente Estados Unidos asuma una posición aislacionista, pero entonces Europa tendrá que ver cómo sostener a Ucrania, porque no se le pueden dar incentivos a un dictador de que se salga con la suya por la fuerza. Por eso es que también hemos visto reuniones entre países europeos, encabezados principalmente por Francia y Alemania, donde están proponiendo incluso el dar ayuda por parte de Europa, que ha sido mucha la que ya han dado. Estados Unidos, claro que es la potencia mundial, que también ha dado mucha ayuda a Ucrania, pero pues si Estados Unidos deja de dar esa ayuda, es de esperar que entonces luche sola Europa contra esa injusticia. Y Zelensky, yo creo que en este momento se está convirtiendo nuevamente en un factor de unidad. Es un héroe a nivel internacional. Zelensky sigue los pasos de Winston Churchill, de no entregar su país a la injusticia, a la invasión, y pues este liderazgo que ha asumido Zelensky ha sido muy reconocido por parte de los europeos. Y si tú te diste cuenta, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, fue duramente criticado también por muchos europeos, porque dijo cosas incorrectas, cosas que no obedecen a la realidad, como por ejemplo decir que el problema está adentro de Europa y no la amenaza es Rusia, cuando en la realidad pues el país que inició la agresión fue Rusia. En ese sentido, ¿se siente la ausencia de Angela Merkel? No, yo creo que en ese tiempo, cuando era canciller de Alemania, Angela Merkel hizo un muy buen trabajo, un trabajo extraordinario, pero las condiciones de este momento son diferentes. Es muy complicado poder decir que si ella estuviera, las cosas serían diferentes. Lo que sí sabemos todos es que con el presidente Biden sí hubo una defensa fuerte en favor de la libertad de Ucrania. También te quiero preguntar, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, tu partido, tiene su Secretaría de Relaciones Internacionales.
¿Cuál ha sido la postura en estos días? El PAN siempre ha estado a favor de la paz, pero también de la democracia y sobre todo del orden internacional. Desde que se fundó el PAN, se estableció en los principios de doctrina, pues que se tenía que luchar a nivel mundial porque existieran normas internacionales apegadas pues a la dignidad de la persona humana, a los derechos humanos, al bien común y al respeto de las distintas naciones. Qué bueno que recuerda la fundación del partido en 1939, en septiembre, justamente cuando la Alemania había invadido Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Sí, y en 1965, cuando se hizo la proyección de doctrina de acción nacional, se habló muy claramente del orden internacional del que estamos hablando, porque además ya había concluido la guerra 20 años antes y ya teníamos nosotros a nivel internacional la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos. Y de ahí que el PAN siempre ha sido un gran defensor de que las diferencias entre los países a nivel internacional se resuelvan mediante acuerdos, mediante normas internacionales y que se respeten estas para evitar este tipo de situaciones. Ingeniero, estamos en comunicación y sobre todo que como buen conocedor de la política internacional, su punto de vista es muy interesante. Bueno, mira, en este momento en este tiempo hay mucha confusión porque se reciben informaciones muy confusas y propaganda también de carácter internacional que desvirtúa la realidad. Pero en este caso lo más importante es tener muy claro que el país agresor, de manera injustificada, pues no puede salir premiado con un acuerdo en donde se castigue a la víctima. Y bueno, Ucrania no va a recobrar sus fronteras desde 2014, no va a ingresar a la OTAN, ¿no? Pues no sabemos. Ahorita, como tú dices, hay una crisis, hay mucha confusión en cuanto a qué vaya a pasar, pero hacemos votos porque prive la sensatez y porque se establezca un orden internacional que evite este tipo de conflictos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.